3 semanas. Eso fue todo lo que tardó en llegar. 3 semanas después de hacer algo que cualquiera podría hacer esa misma tarde, con un vaso de agua y una intención honesta, recibí una llamada que cambió completamente la dirección de lo que estaba viviendo. Lo que vino después de esa llamada generó, en 4 meses, una cantidad equivalente a todo lo que había ganado en los 2 años anteriores. No te cuento esto para impresionarte. Te lo cuento porque necesito que entiendas algo desde el principio. Yo tenía 72 años cuando eso ocurrió. Y venía de un cuarto alquilado con una deuda que superaba 6 meses de ingresos. Si funcionó ahí, en ese lugar, necesitas escuchar cómo pasó. Porque la pregunta que va a quedarse en tu cabeza mientras me escuchas no es si esto es real. La pregunta va a ser, ¿por qué nadie te lo había explicado así antes? Gente, llevo décadas estudiando lo que la mayoría llama espiritualidad y yo llamo proyección de la realidad. No lo estudié en una academia, lo estudié en librerías de segunda mano, en madrugadas sin sueño, con la urgencia de alguien que no tiene otra opción. Y cada cosa que aprendí, la apliqué primero sobre mi propia vida antes de contársela a nadie. La autoridad que tengo no viene de un título, viene de haber estado exactamente donde quizás tú estás ahora. Nací en una casa de adobe en el interior de Minas Gerais, con un techo de zinc que amplificaba la lluvia hasta hacernos creer que el mundo se acababa. Mi madre lavaba ropa ajena, mi padre cargaba cemento. En esa casa no se soñaba en voz alta, porque soñar gastaba energía que se necesitaba para sobrevivir. Esa fue mi primera programación, el primer archivo grabado en mí antes de que pudiera defenderme de él. Y durante décadas la cargué sin saberlo, construyendo una vida que confirmaba lo que ya creía, que personas como yo no llegaban a ningún lugar distinto del que habían partido. Lo que quiero contarte hoy es exactamente cómo rompí ese archivo. Tenía 42 años y una sola ventana en el cuarto que alquilaba. Esa ventana daba a un muro de ladrillo sin revocar. Cada mañana me despertaba y lo primero que veía era ese muro. No era un detalle menor. Era una imagen que el día ya me ponía delante antes de que pudiera elegir otra cosa. Me levantaba con el peso de una deuda que no cabía en ningún cálculo razonable, con facturas dobladas dentro de un cajón porque no soportaba verlas extendidas sobre la mesa, y con una pregunta que no hacía falta pronunciar porque ya vivía instalada en algún lugar entre el pecho y la garganta. ¿Cuánto tiempo más puede durar esto antes de que algo ceda del todo? Não era a primeira vez que estava mal. Gente, havia tenido malos momentos antes, como todos, pero esto era distinto. Esto não era um momento difícil dentro de uma vida que funcionava. Esto era a sensação de que a vida, sencillamente, não funcionava para mim. Havia trabalhado, havia intentado negócios que não prosperaram. Me había levantado después de caídas que cualquiera hubiera considerado definitivas. Y sin embargo, ahí estaba, a los 42 años, con menos de lo que había tenido a los 30, con menos energía para seguir creyendo que el siguiente intento sería distinto. El esfuerzo, comprendí entonces, no era suficiente si partía desde el personaje equivocado. Lo que más me pesaba no era la deuda, era la vergüenza silenciosa de no poder contárselo a nadie.
Mi madre había muerto creyendo que las cosas iban bien. Mis hijos me conocían como alguien que siempre encontraba la manera. Y yo mantenía esa imagen con la misma energía que ya no me sobraba para otra cosa. Eso es lo que nadie te cuenta sobre los momentos difíciles de verdad. Que el dolor más grande no viene de lo que falta, sino del esfuerzo de parecer entero cuando te estás desmoronando por dentro. Esa distancia entre lo que mostraba y lo que vivía me costaba más que cualquier factura que hubiera dentro de ese cajón cerrado. Había intentado manifestar. Sí, lo digo así directamente porque sé que muchos de los que me escuchan también lo han intentado. Había escrito listas de deseos. Había repetido afirmaciones frente al espejo hasta que las palabras perdieron todo significado. Había hecho tablas de visión con imágenes recortadas de revistas que encontré en una sala de espera. Y cada vez que nada cambiaba, lo que crecía dentro de mí no era fe renovada. Era una capa más de convicción de que ese tipo de cosas funcionaban para otros, para personas con otro tipo de energía, con otro tipo de origen, con otro tipo de guión de vida ya escrito. No para mí. Esa idea se había vuelto casi cómoda de tan repetida. El cansancio que se acumula de intentar y no llegar es diferente al cansancio físico. El cansancio físico se resuelve con sueño. Este otro tipo de cansancio no te deja dormir bien ni cuando el cuerpo lo pide. Me acostaba y el cerebro seguía haciendo cálculos que no cerraban, repasando conversaciones que no habían salido como esperaba, anticipando problemas que todavía no habían llegado, pero que yo ya sabía que llegarían porque siempre llegaban. Hay una frase que me decía a mí mismo en esas madrugadas y que ahora sé que era el síntoma más claro de todo lo que estaba mal. Ya lo he intentado todo. Cuando uno dice eso, no está describiendo lo que ha hecho. Está describiendo la frecuencia desde la que ha hecho todo lo que ha hecho. Lo que no veía entonces era que el problema no estaba en los métodos que probaba. Estaba en quién era yo cuando los probaba. Estaba en el archivo que llevaba grabado desde aquella casa de adobe, desde aquellas madrugadas de lluvia en el techo de zinc, desde los silencios de mis padres, que no soñaban en voz alta, porque soñar gastaba lo que no sobraba. Ese archivo no era una metáfora poética, era una instrucción operativa que dirigía cada decisión, cada reacción, cada expectativa. Y mientras ese archivo estuviera activo, cualquier técnica que aplicara desde él estaba contaminada antes de empezar. Era como intentar limpiar una habitación con una fregona sucia. El movimiento era correcto, el instrumento no. Gente, te cuento todo esto porque quiero que sepas que cuando llegué a lo que voy a contarte a continuación, no llegué con entusiasmo de principiante. Llegué con el escepticismo de alguien que ya había perdido varias veces la esperanza y se había acostumbrado a perderla. Llegué con la fatiga de quien ha leído demasiado y aplicado demasiado poco, o que ha aplicado desde el lugar equivocado sin saberlo. Si tú también estás en ese punto donde ya no sabes si creer o no creer, donde el cansancio de intentar pesa más que las ganas de seguir, necesito que te quedes. Porque lo que entendí en ese cuarto con la ventana al muro fue exactamente para ti. Era un martes por la tarde. No recuerdo la hora exacta, pero sí recuerdo la luz. Una luz anaranjada, tardía,
que entraba por esa ventana que daba al muro de ladrillo y lo hacía parecer casi dorado por un momento. Y en ese momento, sin que nadie me lo dijera, sin que ningún libro me lo instruyera con esas palabras precisas, tomé una decisión que no fue heroica ni dramática, fue silenciosa. Fue la decisión de dejar de intentar cambiar mi situación sin cambiar primero quién era yo dentro de ella. Eso suena sencillo dicho así, pero entenderlo de verdad, sentirlo en el cuerpo como una certeza y no como una frase leída, me había costado 42 años y una deuda que no cabía en ningún cajón. Lo primero que hice ese martes no fue tomar la copa. Lo primero fue hacer algo que yo llamo limpieza energética del espacio. Y quiero explicarte qué es porque es el paso que casi todo el mundo omite y por eso casi todo el mundo parte desde un campo contaminado. La limpieza energética no es barrer el suelo ni abrir las ventanas, aunque eso también ayuda. Es un acto consciente de restablecimiento vibracional del entorno en el que vas a trabajar. Lo que hice fue simple. Apagué el teléfono, encendí una vela blanca, coloqué sal gruesa en los 4 rincones del cuarto y pronuncié en voz alta, con voz firme y sin prisa, que ese espacio era mío. No del miedo, no de la deuda, mío. La limpieza energética funciona porque el espacio físico en el que habitas no es neutral. Acumula la frecuencia de todo lo que has pensado, sentido y vivido dentro de él. Ese cuarto mío llevaba meses cargado con el peso de mis cálculos imposibles, de mis madrugadas sin sueño, de cada vez que había abierto ese cajón de las facturas y lo había vuelto a cerrar sin poder mirarlas. Esa energía estaba ahí, depositada en las paredes, en el aire, en el colchón. Y si yo intentaba proyectar una realidad deseada desde dentro de un campo así, era como intentar sintonizar una emisora con el aparato lleno de interferencias. El campo tiene que estar limpio antes de que la intención pueda operar con claridad. Eso es lo primero. Después de la limpieza, tomé la copa. Era una copa de vidrio sencilla, la que usaba para beber agua cada mañana. No era especial. No había sido comprada en ningún lugar místico ni bendecida por nadie. Su valor no estaba en el objeto, estaba en el acto de consagrarla, de convertirla, mediante una decisión consciente, en lo que yo llamo el archivo físico de la intención. La copa de manifestación es un repositorio vibracional. Es el punto de concentración donde el mundo interno y el mundo externo que quieres materializar se tocan. Para consagrarla, la sostuve entre las manos, cerré los ojos y declaré en voz alta su función. A partir de ese momento, esa copa portaría mi intención más honesta, no mi deseo más grande, mi intención más honesta. Essa distinção entre deseo e intenção honesta é o núcleo de todo o sistema. O deseo mais grande quase sempre viene contaminado por el archivo de la carencia, por el personaje que cree que no merece, que ya es tarde, que personas como él no llegan. La intención honesta viene del personaje que ya has decidido ser, del yo futuro, cuyo guión de vida ya está escrito en el archivo de la eternidad y solo espera ser reconocido en el plano denso. Cuando yo llenaba la copa con agua y pronunciaba mis palabras, no estaba pidiendo nada.
Estaba declarando algo que ya existía. No supliqué al universo. Le comuniqué una realidad que ya era real en un plano que la mente ordinaria todavía no puede ver, pero que el cuerpo, ese instrumento vibracional, ya puede sentir. El siguiente paso, y este es el que cambia todo, es lo que yo llamo la proyección de la realidad antes del umbral del sueño. Esa franja de tiempo entre que te acuestas y que te quedas dormido es el portal más potente que existe para grabar un nuevo archivo en el campo. El subconsciente en ese estado no filtra, no argumenta, no resiste, recibe. Lo que hice esa noche, después de tener la copa consagrada junto a la cama, fue cerrar los ojos y construir con detalle sensorial la escena de la realidad deseada ya cumplida. No la imaginé como algo que quería, la viví como algo que era. Sentí la textura de esa realidad, el sonido, la temperatura del aire. Estuve en ella hasta que el sueño me encontró dentro de esa escena, no fuera de ella. Gente, eso no es fantasía, es un mecanismo. El archivo de la eternidad es el registro de todo lo que ya eres en potencia antes de serlo en el plano material. La proyección de la realidad antes del sueño es la forma más directa de acceder a ese archivo y grabar en él un nuevo personaje. Uno que no carga la historia del cuarto con vista al muro, sino la historia de quien ya ha cruzado al otro lado. La clave técnica es no hacer ese ejercicio desde el deseo, sino desde el reconocimiento. No dices, quiero llegar ahí. Dices, ya estoy aquí y lo siento en el cuerpo. La frecuencia emocional que generas en ese momento es la que el campo recibe como instrucción, no las palabras, la frecuencia. El tercer componente del sistema es lo que yo llamo la coherencia interna a lo largo del día. Y es el más difícil de mantener porque es el más invisible. No basta con hacer el trabajo nocturno si durante el día vuelves a habitar el personaje antiguo, el que calcula desde la carencia, el que reacciona desde el miedo, el que deja que los seres de baja vibración, esas voces que te dicen que no eres suficiente, que ya es tarde, que esto no funciona para personas como tú, recuperen el espacio que la noche anterior habías limpiado. La copa sobre la mesa no es un adorno, es un ancla. Cada vez que la ves durante el día, es un recordatorio físico de quién has decidido ser. No de lo que quieres tener, de quién has decidido ser. Esa diferencia es operativa. 3 semanas después de esa tarde de martes, recibí una llamada que no esperaba. Un hombre con quien había trabajado casi 8 años antes, con quien había perdido todo contacto, me llamó con una propuesta de colaboración que llegó de un camino que yo nunca habría trazado en ningún plan. No llegó porque yo lo hubiera forzado. Llegó porque la frecuencia desde la que yo estaba operando había cambiado. Y el campo había respondido con la exactitud que siempre tiene cuando el receptor está calibrado correctamente. En los 4 meses siguientes, lo que generamos juntos equivalió a todo lo que había ganado en los 2 años anteriores. No cuento esto como un milagro. Lo cuento como el resultado lógico de un sistema que funciona cuando se aplica completo, limpio y desde el personaje correcto. El sistema tiene 3 puntos de entrada que trabajan juntos. La limpieza energética del espacio como condición de base, la copa de manifestación como archivo físico de la intención y la proyección de la realidad antes del umbral del sueño
como mecanismo de grabación en el archivo de la eternidad. Cada uno de estos pasos puede hacerse esta misma tarde, con lo que tienes, en el espacio que tienes, con la copa que tienes. No necesitas nada especial. Necesitas decisión honesta y coherencia interna. Lo que yo encontré en ese cuarto con la ventana al muro no fue una salida de emergencia. Fue la comprensión de que la realidad deseada siempre existe antes de su manifestación física y que el único trabajo real es aprender a reconocerla desde el personaje que ya está preparado para recibirla. Gente, si has llegado hasta aquí, ya sabes que lo que te he contado no es una historia de suerte. Es la historia de un sistema que funciona cuando se aplica desde el personaje correcto, con el campo limpio y la intención honesta. Y lo más importante que quiero que te lleves de todo esto no es la técnica en sí, aunque la técnica importa y puedes empezar esta misma tarde. Lo que quiero que te lleves es esto. La realidad deseada ya existe. Ya está escrita en el archivo de la eternidad. Lo único que ha faltado hasta ahora no es esfuerzo. Ha faltado coherencia entre quién eres cuando pides y lo que estás pidiendo. Eso es lo que cambia todo. Tú ya tienes dentro de ti lo que necesitas para empezar. No necesitas un cuarto distinto al que tienes. No necesitas una situación mejor de partida. Yo empecé en un cuarto con vista a un muro y una deuda que no quería mirar. Si el sistema funcionó ahí, funciona en cualquier sitio donde haya una decisión honesta y una copa de agua. Lo que sí necesitas es seguir aprendiendo cómo aplicarlo completo, porque hay más capas en este sistema, más técnicas, más historias como esta que continúan lo que hemos comenzado hoy aquí. Por eso te pido que te suscribas al canal, no como un favor, sino porque el siguiente video es el siguiente paso de una jornada que tú ya decidiste hacer al quedarte hasta este momento. Suscríbete y activa la campana, no para no perderte un video, para no interrumpir algo que ya ha empezado a moverse dentro de ti. Eso que sientes ahora mismo, esa pequeña certeza que todavía no tiene nombre, pero que ya no se parece al cansancio de antes. Eso es el personaje nuevo reconociéndose. Dale continuidad. El archivo de la eternidad ya tiene escrito lo que viene después. Yo solo estoy aquí para ayudarte a leerlo. Nos vemos en el próximo video y cuando llegues a él, ya serás un poco más tú.